Tenía que ver todo, que organizar todo y que separar unas cosas de otras, pero él estaba muy decidido a organizar una cosa que estuviese bien. Es decir, dentro de su opinión quería hacer como una especie de biografía o de diario perfecto que dejase muy clara lo que él consideraba la personalidad de Pessoa, la personalidad más íntima de Pessoa, y no pensaba en la posteridad. O sea, le hizo mucha gracia y le gustó mucho que enseguida se tradujese este libro, que se tradujo al portugués y se tradujo al francés y al neerlandés y al italiano y al alemán. Es decir, tuvo un éxito inmediato internacionalmente. Y por parte de la editora de Seix Barral y del propio Mario Lacruz, ¿tenía una directriz, alguna consigna? ¿O era Seix Barral del todo consciente? Mario, yo sé que sí, de las posibilidades del propio libro, El desasosiego. Yo creo que de ellas y de las de Ángel, es decir, nunca interfirieron en la obra de Ángel, siempre se fiaron de él, le dejaron hacer lo que quisiese y estuvieron muy satisfechos con el resultado. Fue una colaboración magnífica la de Ángel en aquellos años con Seix Barral. Sí. Hay que decir que en aquel entonces el libro estaba sujeto a derechos. Ahora está en el dominio público, en aquel entonces no. Entonces, ¿por qué no nos comentas algo sobre todo este quilombo de los herederos y de la vida privada? Porque Fernando Pessoa tuvo una vida privada peculiar, como no podía ser de otra manera, y hay unos sobrinos o resobrinos que interfieren, luego está lo que es el legado en sí, ¿no? El legado, y luego a Ofelia Queirós, su novia, que a ti te ha interesado especialmente, porque además Luis ha escrito una novela biografía, una biografía novelada de Ofelia Queirós, y has tenido incluso contactos con la sobrina, ¿no? La sobrina nieta, María da Graça Queirós. Claro, yo hablaba antes de que si uno escribe, hay un momento que llega el libro El desasosiego, si uno además le gusta Lisboa, se apasiona por Lisboa, es inevitable que antes o después llegue a Pessoa. Incluso si uno en un primer momento le coge una cierta manía a Pessoa por, ya digo, esa masificación entre comillas de su imagen, y hasta reniega, a poco que efectivamente uno siga visitando Lisboa y siga escribiendo, antes o después va a dar con Pessoa. Entonces, en mi caso fue, a través, ya digo, de Lisboa, fue conocer las cartas de Pessoa a Ofelia Queirós, leer, porque mi acercamiento más a nivel biográfico fue con La vida plural. Hay que decirlo que Ángel Crespo después, en el año 86 o así, escribió una biografía de Fernando Pessoa, que se titula La vida plural de Fernando Pessoa, que a su vez era traer, y como hizo con el libro Desasosiego, difundir la biografía en la que se basaba, que era de Gaspar Simoes. Entonces fue avanzar en la vida plural, dar con las cartas a Ofelia, empezar a interesarte por, vale, el destino ha hecho esto contigo, pero tú cómo eras, y de lo que creemos o como pensamos que eras, cuánto hay de realidad. Esa imagen, por ejemplo, que Ángel Crespo no desmitifica, sino echa un poco por tierra del oficinista gris, de la persona apocada, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo sus versos los dejan traducir, pues está en continuo cuestionamiento, ¿no? de lo que era el propio Fernando Pessoa. Entonces, en mi caso fue el dar con las cartas de él a ella y preguntarme qué pasa con el otro punto de vista, el de ella a él, y además por saber que en esas cartas se encuentra un Pessoa bien diferente, incluso más, hasta entre comillas, más vulgar, que efectivamente uno empieza a tirar del hilo y empieza a saber del legado. Lo que decía Max fue a partir de los 90 que empezó a quedar libre de derechos muchas de sus obras y la propia explotación de su imagen. Entonces, en todo ello también está el propio gobierno de Portugal, las instituciones del Ministerio de Cultura, que intentan poner un poco de orden para que no se tergiverse lo que es el legado en sí. Eso es un poco lo que uno, cuando va tirando el hilo de Fernando Pessoa, se encuentra, y sobre todo dice hasta dónde ha de llegar. Pero luego, y es un poco con lo que me quedo, la paradoja de que él en vida solo publicó un libro, del que además una publicación de la que no estaba satisfecho, iba publicando poemas aquí y allá en revistas, pero renunció, digamos, a la posibilidad de en vida, y fue también renunciar a la posibilidad de una vida ordenada, el hecho de no casarse con Ofelia Queirós, para efectivamente llegar a esta posteridad. Y es un poco la paradoja de todo lo que está pasando con su legado. Sí.